Vamos a ver si... Bueno, lo que tenemos ahí es una máquina amasadora y el dibujo se nos pone de manera simplificada una idea de cómo es la máquina, dónde están los sensores que nos van a interesar y los actuadores de cara a la solución, y el cuadro con las mangueras que salen del cuadro, ¿no? Tengo el fondo del cuadro ahí a la derecha, tengo la tapa del cuadro, me va indicando más o menos dentro de cada localización lo que tengo, ¿vale? Tengo dos borneros, uno de fuerza en la parte de abajo del cuadro y otro de mando en la parte de arriba. Los cuadros pueden tener borneros tanto arriba como abajo, incluso en los laterales, no siempre tienen que estar debajo, ¿no? Aunque nosotros hemos trabajado con el debajo, se puede acometer el cuadro desde diferentes ángulos, ¿no? En la instalación real del cuadro. Las mangueras son esas líneas rojas que van marcadas como W, ¿no? Veis que tenemos varias, ¿no? Tenemos primero la entrada de alimentación, que es W3, luego tenemos dos mangueras de fuerza que van a la máquina, una va a alimentar un motor, que es el que hace girar las palas de la máquina amasadora, y otra va a alimentar tres resistencias que están conectadas en triángulo, ¿vale? R1, R2, R3 son tres resistencias conectadas en triángulo, son una carga trifásica, que va a ser otro de los receptores de fuerza de la instalación, porque la masa se va a calentar a una determinada temperatura, ¿vale? Va a estar calentada por esa resistencia. Luego tenemos una electroválvula Y1 que va a vertir ahí un determinado componente durante unos segundos. Es ese Y1 que tenéis a la izquierda, que está con el símbolo de la electroválvula y dibujado ahí como la tubería, ¿no? Luego tenemos justo en la cuba de la amasadora a la derecha, tenemos B1 y B2, que son dos finales de carrera. B2 me parece, bueno, no, B1 me parece que es un final de carrera, lo vamos a ver en el enunciado. Y B2 debe ser un termostato, que cuando se alcanza una determinada temperatura me desconecta la resistencia, ¿vale? Las resistencias están funcionando hasta que se alcanza una temperatura determinada, momento en el que el termostato las desconecta. El B1 es un final de carrera del resguardo de la tapa, que si la tapa no está cerrada, la amasadora no puede funcionar. Es una medida de seguridad para que nadie meta la mano dentro cuando está funcionando. Vale, esa es un poco la idea general de la instalación. Bueno, así visto ya parece muy difícil porque, claro, tengo muchas cosas, tengo un montón de líneas, pero bueno, vamos a ver que no es en absoluto difícil. Vamos a ver cómo tiene que funcionar eso. Bueno, tenemos en principio, nos dicen la fuerza, que tenemos dos contactores, K1M para el arranque directo de un motor trifásico de inducción. Ya me dicen que el motor es un arranque directo, ¿vale? Ya me están describiendo el circuito de fuerza del motor. Y ya no tengo doble sentido de giro, sino que es un único contactor que me arranca el motor. Tiene una protección térmica F2, me lo dice también porque en el circuito de mando tendré que poner el contacto cerrado del térmico, ¿no? Como siempre. Un segundo contactor, aquí es un error, no es K3M, sería K2M, porque solo hay dos. Vale, ese de ahí sería K2M. Realiza la conexión de tres resistencias de caldeo conectadas en triángulo. Además, se dispone como actuador de una electroválvula Y1. Bueno, ya nos ha descrito en ese primer párrafo lo que tenemos en fuerza. Me están diciendo que tengo un motor en arranque directo, tres resistencias en triángulo, que voy a conectar con otro contactor, y una electroválvula Y1. ¿Vale? Esos son los actuadores principales de la instalación. La electroválvula, como consume muy poca corriente, se pone en el circuito de mando. No necesita un circuito de fuerza para activarse, sino que directamente su bobina se activa desde el mando, ¿vale? Porque consume poca corriente. Vale, me pide realizar el esquema de mando que controla la máquina teniendo en cuenta las siguientes condiciones de funcionamiento. El circuito a diseñar se corresponde con el mando de una máquina amasadora. Bueno, eso ya me lo habían dicho. El B, disponemos de un pulsador de paro de emergencia tipo Z y un pulsador de marcha S2. La máquina tiene un resguardo que debe estar cerrado
para poder activar la máquina, parándose si se abre durante el proceso. El disparo de la protección térmica del motor también para la amasadora. Bueno, así entre broma y broma me están dando ya un montón de condiciones, ¿no? Me están diciendo que tengo un F2, un, ¿cómo llama el otro? B1, todo eso son paros, tengo una Z, que es S1, ¿qué más tengo por ahí de paros? El térmico, el resguardo y la Z, ¿vale? Todo esto serían paros. Y además estos paros son paros generales. ¿Vale? Todo eso son paros generales. ¿De acuerdo? Venga, dudas hasta aquí. Tengo dos contactores, uno para el motor, el 1, y el 2 para la resistencia. Y luego tengo una electroválvula, esa es la parte de fuerza. Digamos que aquí me están hablando en este párrafo más bien de la fuerza. S1 sería la seta, que es una seta de emergencia, un paro de emergencia, con lo cual me detiene toda la máquina, es un paro general también. Y bueno, luego me están dando que tengo un S2 que es la marcha, ¿no? B1 es un final de carrera. Este es un final de carrera, que es el resguardo. F2 sería el contacto cerrado del térmico. El contacto en F del térmico. Lo más cómodo cuando tenéis un enunciado es leerlo detenidamente e ir separando al lado del enunciado en un papel las condiciones de marcha y de paro. Es lo primero. Luego van a aparecer otras condiciones, van a aparecer incompatibilidades, van a aparecer dependencias. Pero las voy separando en un papel para tener más o menos ordenado. Eso es una manera de hacerlo. Otra manera de hacer es ir subrayando con colores lo que son marchas y lo que son paros, por ejemplo. Es otra manera de hacerlo que alguna vez lo hemos hecho también, ¿no? Bueno, ya habríamos sacado las condiciones que me ponen en los dos primeros apartados. Una tercera condición en el apartado C me dice que la amasadora se parará automáticamente a los 4 minutos. La amasadora se para automáticamente a los 4 minutos. Es decir, tengo otro paro, en este caso sería un paro particular. Que va a ser un temporizador, ¿no? Va a haber un K1T que va a hacer el paro, en este caso vamos a decir de la amasadora, ¿no? Bueno, va a ser un paro general porque realmente tengo los receptores, vamos a ver que están todos ligados. Realmente me lo va a parar todo también. Y esto, lógicamente, ya pienso en esto, ¿no? En un contacto normalmente cerrado, porque es un paro. Bueno, tengo un montón de condiciones de paro. Sobre todo tengo paros en este problema. Al pulsar la marcha S2, seguimos por el D. También se activa K2M, conectando unas resistencias de caldeo. Estas se apagan si la temperatura sube por encima de los 30 grados, lo que podemos medir con un termostato B2. Las resistencias no funcionan si no lo hace también la amasadora. Bueno, aquí es donde tenemos una carga en este caso que puede funcionar perfectamente por nivel. Yo necesito realimentarla. Bueno, aquí estaríamos analizando esta parte de aquí, sería el K1M, ¿vale? El K2M, que serían las resistencias, depende de
K1M y de el termostato B2. Tenemos un mando por nivel directamente con una dependencia. Esa rama es sencillita porque no me hace falta ni realimentación ni nada. Porque ya tengo realimentada la amasadora. Las resistencias no pueden funcionar si no está la amasadora, con lo cual depende completamente de la amasadora. Mando por nivel. ¿Vale? Y además depende también del termostato, ¿no? Si alcanzo la temperatura me tiene que parar. Venga, más cosas del enunciado. Durante los primeros 20 segundos del funcionamiento se activa la electroválvula Y1, vertiendo un líquido que endulza la masa. Bueno, vamos a tener ahí la condición de funcionamiento de Y1. Y1 en este caso va a depender también de K1M y depende de un K2P, ¿no? De un temporizador. En este caso que va a ser de 20 segundos. Y1 es una electroválvula. Una tubería que abrimos y cerramos eléctricamente mediante un relé que lleva incorporado. Vale. Ya os enseñaré el lunes que tenemos una electroválvula ahí para que veáis físicamente cómo es. Una bobina con un cierre, es como un grifo, pero que en vez de activarlo con la mano, lo activamos con un solenoide, ¿no? Con una bobina. Si alimentamos corriente, el grifo se abre, si dejamos de alimentar la electroválvula, el grifo se cierra. Tan sencillo como eso. Eso es una electroválvula. Bueno, más cosas. El arranque del motor y la conexión de la resistencia se señalizan, esto ya son señalizaciones, con sendos pilotos luminosos P1 y P2. Sendos quiere decir que uno es para la marcha y otro es para el paro. Uno es para la resistencia, mejor dicho, y otro para el motor. La puesta en tensión con la máquina parada se realiza con el piloto luminoso P3 y el disparo del térmico se señaliza con P4. Vale, vamos a señalizar la marcha de las resistencias y del motor por separado, la parada de la máquina, de la amasadora y puesta en tensión y luego un piloto luminoso para el térmico. Vale, eso ya no escribo ahí las condiciones porque eso creo que lo sabemos más o menos hacer. Bueno, pues vamos a ver si afrontamos la solución. Ya tengo las órdenes de paro, las órdenes de marcha. Recordar, porque esto es lo que me tengo que estudiar al final, que esto funciona según el circuito de, vamos a ponerlo aquí arriba, que ya todos conocéis, ¿no? O deberéis de conocer. Un circuito tal que así, el circuito de siempre. Este es el que me tengo que grabar yo en la cabeza. Pero muy bien. Esto sería el paro. Esto sería la marcha. Esto sería la realimentación. Y esta es la carga, ¿no? El relé, el K1A o el K1M o lo que sea. ¿Vale? Este contacto es de K1M. La realimentación. Y luego aquí pues puedo tener un pulsador S1, por ejemplo, y un pulsador S2. O lo que sea. ¿Vale? Porque en cada caso tengo algo distinto. ¿Vale? Ese circuito es el que yo me tengo que estudiar, lo que me tengo que saber. ¿Los paros cómo los hago? Pues los paros los hago así. Eso es un paro, metiendo el contacto cerrado y arriba. ¿Cómo hago la marcha? Bueno, la marcha es un contacto abierto que me da paso de corriente al receptor. Lo hago normalmente con un contacto abierto. La marcha siempre tiene en paralelo ese contacto de ahí del propio receptor que llamamos realimentación. ¿Vale? Siempre tiene en paralelo la realimentación. En este caso el K1M tiene que ir realimentado, porque el arranque es con una pulsación. ¿Vale? Eso es lo que yo me tengo que estudiar. Una vez me lo he estudiado, llego al enunciado y saco esas condiciones de ahí. ¿Qué es marcha mi problema? ¿Qué es paro mi problema? Y lo desgloso ahí. ¿Vale?
Este problema, dependencia, tiene solo para dos de los receptores, K2M y Y1, que además van a ir por nivel, no necesitan realimentación, o podemos decir que dependen de la realimentación de la amasadora. Incompatibilidades no tengo incompatibilidades, no tengo doble sentido de giro, ni esas cosas que me llevan a tener incompatibilidad. Por lo tanto, mucho más sencilla, ¿no? La solución. Venga, preguntas hasta aquí. Las resistencias son tres resistencias en triángulo que conectamos con un contactor, no tiene más. ¿Vale? Las cargas trifásicas no siempre son motores, tengo otro tipo de cargas. En este caso, cuando yo tengo una máquina que calentar un producto, el que sea, lo que se utiliza normalmente son resistencias. Si voy a conectar, por ejemplo, a 400 voltios y las resistencias están pensadas para 400 voltios, las conecto en triángulo. Si las resistencias son de 230, pues las conectaré en estrella. Ya la conexión depende de cómo sean las resistencias, ¿no? En este caso el problema me dice que tengo tres resistencias conectadas en triángulo. Vale, eso es típico, las cubas, por ejemplo, los termos industriales que son grandes, siempre que tenga que calentar, tendré esas resistencias ahí como receptor. Como una calefacción, ¿no? Al final es lo mismo. Pasa que en procesos industriales se utilizan bastante también. Para calentar cosas, siempre resistencia. ¿El qué? Vamos a poner, lo vais a ver ahora, vamos a poner protección general, magnetotérmica, protección general diferencial, y luego ya vamos a proteger cada circuito por separado. ¿Vale? Vamos a poner las protecciones que cuando hacemos los problemas en el Cadesimus solemos poner. En el tablero no tenemos las protecciones generales, pero bueno, aquí las ponemos siempre en el cuadro. ¿Vale? Bueno, vamos a ver el circuito de fuerza. El circuito de fuerza yo lo tengo iniciado y hecho en el Cadesimus, sería algo así. Nada, empezamos, como os estaba diciendo ahora, por la protección general, que sería esa de ahí, magnetotérmica, tres fases y neutro, la máquina habíamos dicho que iba a ir a 400, ahí tendría el diferencial, perdón, ¿vale? También como protección general. Luego, si sigo bajando en el circuito de fuerza, tengo F3, que sería los fusibles que me protegen el motor, protección contra cortocircuitos del motor, específicamente ya del motor, contactor K1M que me conecta al motor de la amasadora, protección térmica específica para el motor, que sería F2, bornas de salida para esa manguera que nos ponía ahí que iba al motor, y el motor, ¿no? Que estaría debajo. Luego, en la rama de la derecha, bueno, os dije que el fusible protegía el motor, el fusible va a proteger todo el motor, de cortocircuitos al motor y las resistencias de la amasadora. Comparten esa protección todo lo que es fuerza. Ahí tendría el K2M, que es el contactor que me conecta a las resistencias, y aquí, como en el Cadesimus no tengo el dibujo de las resistencias, pues he utilizado un recurso que en dibujo técnico eléctrico se puede utilizar, que es meter en una cajita, ponerle la marca y ya está. Cuando de algo es muy complejo, no quiero dibujarlo, no tiene un símbolo normalizado, siempre puedo hacer eso, ¿vale? A veces se hace esto y se dibuja la resistencia debajo de la R, ¿no? Para que se sepa lo que hay dentro, ¿vale? Ese es un rectángulo, sí, se saca, en el Cadesimus se saca aquí en el lateral, sí. Este de aquí es. Al simular no vamos a conectar ahí nada, pero bueno, es que no tiene resistencia el Cadesimus para poder ponerla. Vale. La fuerza entonces sería eso, no tiene más misterio. De aquí he sacado la fase y el neutro, la línea 1 y el neutro para alimentar el circuito de mando, que es lo que vamos a construir ahora. Vale. Bueno, ¿dudas sobre la fuerza? La fuerza también pasa lo que en ese circuito fundamental del mando, que me la puedo estudiar. Es más o menos siempre lo mismo. El mando directo de motor, pues todavía lo decíamos ayer, tengo que tener una protección
contra cortocircuitos, que puede ser fusibles o puede ser un guardamotor magnético solamente. Puedo tener una protección térmica que puede estar incluida en el guardamotor si es magnetotérmico, o puedo tener un térmico, como es el caso, separado, acoplado debajo del contactor. El arranque directo siempre lo voy a hacer de esa manera, con esa variante del guardamotor o fusibles y térmico, pero es siempre lo mismo. Las protecciones generales de entrada a un cuadro suelen ser siempre iguales. Cuando estoy con calibres por debajo de 63 amperios, tengo el magnetotérmico y el diferencial. Cuando estoy por calibres por encima de 63 amperios, lo que tengo es un magnetotérmico regulable y unos toroides que se acoplan con el magnetotérmico, que hacen el disparo, que provocan el disparo diferencial, ¿vale? Lo que se llama un bloque de vigilancia BIGI o ese tipo de relés, ¿vale? De protección diferencial. No es un diferencial como el que estamos acostumbrados a ver en una vivienda, pero es una protección diferencial igualmente, ¿vale? ¿Hasta aquí se me entiende todo lo que he hecho? ¿O he hecho algo muy raro? Veis que como todo problema, pues tenemos que ir quemando etapas, tenemos que ir resolviendo por partes. Hacerlo todo de golpe y liarnos todo de golpe, pues no se puede, ¿vale? Este ejercicio es un examen que puse al otro curso. Esto que tenéis en la pantalla es lo que yo les daba para que hiciesen el ejercicio. Yo les daba el circuito de fuerza ya dibujado en un archivo de Cadesimo que tenían que descargar desde el Classroom. Ellos lo cambiaban de nombre y a partir de ahí lo editaban con la solución y lo volvían a subir a Classroom. Os digo esto porque cuando hagamos el control de diseño, que va a tocar en esta unidad, pues lo vamos a hacer así. Os voy a dejar el esquema iniciado en Cadesimo, bajáis el archivo, le cambiéis el nombre con vuestro número de lista, guión bajo, las iniciales, guión bajo, la palabra que sea, y al final, cuando lo tengáis resuelto, lo volvéis a subir al Classroom, ¿vale? Ya editado. Bueno, vamos entonces con la solución. ¿Por dónde empezamos siempre los esquemas de mando? Pues yo os diría, siempre empezamos por los paros generales. El que solemos poner siempre al principio es el contacto del térmico, que lo tenemos en el menú de los pulsadores por aquí detrás, ¿no? El térmico NC es el primero que normalmente vamos a poner aquí. Este en nuestra solución se llama F2. Vale. ¿Tenemos señalización del térmico? Sí, tenemos. Entonces, mejor que este, casi que vamos a meter este de aquí, ¿no? Con el abierto para señalizar y el cerrado para parar. Bueno, lo metemos por aquí. Vamos a cambiar ese por este. Bien. Podemos ir ya, si queréis, conectándolo. Aunque solemos cablear todo al final, pero bueno, vamos a conectarlo para que nos quede ya hecho el puente de conexión, que no me lo olvide. Eso va ahí, y aquí lo que hago es un puente para señalizar de ahí a ahí. Vale. Ese puente se lo metemos siempre ahí. Bueno, más condiciones que teníamos. Aquí ya tendría el primer paro, que sería ese de ahí, el F2, ese ya lo tengo metido en el problema. Tengo un B1 que es un resguardo, tengo un S1 que es la seta. Bueno, podemos poner a continuación, por ejemplo, la seta. Un detalle sobre las bornas. El S1, la seta, la tengo en un sitio y el B1 lo tengo en otro sitio. Si yo luego voy a poner la marcha, pues casi que puedo poner encima el B1 para aprovechar, poner una borna menos, ¿no? Poder hacer un puente entre el S1 y el S2. El orden en el que los voy a meter de cara a las bornas es importante. Entonces, vamos a empezar por el B1, por el resguardo. Aquí voy a meter sus bornas correspondientes. Más que lo intentéis hacer a la vez, casi preferiría que atendieseis, ¿vale? Porque luego os lo voy a dejar ahí, no va a haber problema en subiroslo al Classroom. Pero sí que me interesa que estéis atentos al proceso, a cómo vamos
desglosándolo todo. Vale. Bueno, aquí estaríamos en el bornero, el que llamábamos el bornero de mando, ¿no? Que en el enunciado estaba en la parte de arriba, el bornero X2, ¿vale? Pues aquí este bornero entonces lo llamo X2. Las bornas pues las voy numerando en orden, procurando que las bornas que van al mismo sitio me queden juntas. O sea, sería la borna 1 del bornero X2 y aquí tendría la borna 2 del bornero X2. Como van al mismo sitio, que es el B1, están juntas. Aquí meteríamos un final de carrera, ¿vale? Que lo tengo ahí en el menú de los pulsadores, pues contacto abierto, contacto cerrado. El contacto, tal como está dibujado, parece que tiene que ser abierto, ¿vale? El esquema me dibuja la máquina cerrada que estaría presionando el B1, ¿no? Cuando yo quiero que funcione es cuando la máquina está cerrada. Si pongo un cerrado, cuando cierro la máquina lo que voy a hacer es abrir el contacto y no va a funcionar. Tengo que poner en este caso un abierto. Si yo lo pusiese, por ejemplo, en el otro lado, pondría un cerrado. Si lo pongo en el lado de la bisagra y cuando abro lo que hago es presionarlo, cambiaría el tipo de contacto. ¿Vale? Eso ya tenéis que ver, tal como esté construido, pensar en cuándo quiero que el contacto me dé corriente o cuándo quiero que no dé corriente. Me está dando paso de corriente cuando la máquina funciona, porque está cerrada la tapa. Pues entonces tengo que ponerlo abierto. Esto dependería al final de cómo lo instale en la realidad, ¿no? Le pongo su marca, que sería B1. Vale, ya tengo el paro del resguardo. Luego a continuación pondríamos la seta. Como la seta va para otro sitio distinto, pues tengo que ponerle bornas distintas. Tengo que añadir aquí una tercera borna, añadiré una cuarta borna por aquí. Voy a poner ya la borna para el mando, que la voy a poner por aquí, ¿vale? Para la marcha. Y vamos numerando todas estas bornas. Esta sería la borna 3. Esta sería la borna 4 del bornero X2. Y esta sería la borna 5. Y entonces aquí ahora meto un pulsador con contacto normalmente cerrado de tipo Z, que lo tenemos por aquí, pulsador ZNC. Se va a quedar por aquí. Bajamos esta borna 1 para que me quede a la misma distancia. Y ahora meto ya un pulsador normal de contacto normalmente abierto para la marcha. La seta tenía de marca S1 y la marcha S2. La seta S1. Y la marcha S2. ¿Vale? En paralelo con la marcha, como siempre, que tengo la realimentación. Pues nada, ponemos ahí una realimentación. ¿De quién? De la amasadora, ¿no? De K1M. El primer contacto de ese contactor va a ser para realimentar. Bueno, voy a quedar un poco cortito aquí. De espacio. No pasa nada. Cogemos y hacemos archivo, configuración y vamos a coger un A3. Hacemos un zoom para atrás porque cuando hago la 3, cuando paso me saca las cosas. Lo marco todo y lo vuelvo a meter dentro del dibujo. Y ya está, ya me va a entrar ahí perfecto. Solucionado. ¿Qué más paros me quedan? ¿O más marchas? Nada, el único paro que me queda es el paro ya propio de la amasadora, ¿no? El K1T. Voy a tener un temporizador que va a contar el tiempo que funciona la amasadora y cuando llegue, me parece que ponía ya 4 minutos, el tiempo que sea, me da una orden de paro.
Este paro, como ya es un paro, digamos, particular, aunque podría ponerlo aguas arriba también, porque se va a parar todo al mismo tiempo, lo pongo por aquí debajo. Voy a los contactos y tengo que buscar el contacto de un temporizador a la conexión, normalmente cerrado, que es este de aquí, ¿vale? Contacto, conexión, NC. Lo pongo por aquí. Este contacto lo vamos a llamar K1T. Y le voy a cambiar los números para ponerlos como los tenemos en los temporizadores del taller, ¿no? En la entrada es un contacto conmutado, lleva la marca 1.5 y la salida es el 1.6. Ya me quedaría simplemente poner la bobina del contactor y la bobina que cuenta el tiempo del temporizador, que estará en paralelo. Pues nada, bobina del contactor, que es el símbolo de la bobina normal, lo llamamos K1M. Y bobina del temporizador, que es la que tiene el aspa aquí, de las del temporizador, es la primera, la que pone temp conexión, y esa la ponemos aquí en paralelo. ¿Vale? Y esta la vamos a llamar K1T. Tiene que corresponderse su marca con ese contacto que hemos puesto ahí. Bueno, voy a unir ya con líneas toda esta rama para ver un poco lo que tenemos. Fase, todo esto es fase, fase hasta ahí, fase, fase, la bobina en paralelo con la otra y la realimentación en paralelo. Vale, ya tengo la rama principal. Fijaros que no deja de ser ese esquema, esto de aquí. Lo que pasa que tengo más condiciones de paro, en este caso. Tengo 3 paros por arriba y un paro más entre la marcha y la realimentación y la bobina del contactor, pero al final es lo mismo. Es ir añadiendo contactos de paro o ir añadiendo contactos de marcha. En este caso, contactos de paro. Bueno, hasta aquí, ¿qué tal vamos? ¿Qué veis o qué no sabéis o qué dudas hay? Fijaros que básicamente he cogido estas condiciones que puse aquí, he puesto una marcha y 1, 2, 3, 4 paros, que me daba el problema. Esa sería la parte de K1M. Bueno, vamos con las resistencias. Hicimos la parte difícil del problema. Ahora viene la parte fácil. ¿Dónde conecto las resistencias? Puedo hacerlo aquí aguas abajo de la realimentación o puedo mediante sacar de aquí arriba y poner otro contacto de K1M porque hay una dependencia total de las resistencias de K1M. Aquí lo que tengo que añadir es un contacto de K1M abierto porque hay una dependencia y un contacto cerrado del termostato para que me las apague cuando llego a la resistencia. Son los dos contactos que va a tener. Podría hacerlo sacando la conexión de aquí mismo. El termostato, hay un símbolo aquí pero no me gusta nada, entonces vamos a utilizar el que hay por aquí, la verdad que no me entusiasma mucho. No sé si está por aquí o aquí hay un termostato, pero mira, el símbolo que os pone es este. Pero es que no me gusta, porque parece que es un relé y no es un relé y puede llegar a confusión. Entonces lo que vamos a utilizar va a ser un final de carrera, ¿vale? Un termostato que es completamente pasivo, como sería el caso, su símbolo va a ser mucho más parecido a esto que al otro, ¿vale? De hecho,
os voy a dibujar aquí en la otra hoja cómo se dibujaría. ¿Vale? Según la norma de dibujo. El termostato sería algo así. Vamos a intentar dibujarlo aquí. A ver, ¿me deja? No. Contacto cerrado. Y ahí le pongo esta letra griega, que es la letra griega Z, dentro de un cuadrado, un rectángulo, y la línea discontinua. Ese sería el símbolo de un termostato, ¿vale? Se puede hacer así y a veces simplemente la norma lo simplifica mucho más y os dibuja el contacto cerrado y os pone aquí la letra griega cita, que es la que se utiliza para simbolizar la temperatura. Eso sería el termostato, ¿vale? Por eso os digo que a mí se me parece más, lo más aproximado, pues sería el símbolo que me pone ahí del final de carrera y por eso lo vamos a utilizar. Pero bueno, hay que recordar que eso no es realmente un final de carrera, sino que es un termostato. Bueno, y aquí lo que pondría sería el contactor, una bobina normal de K2M. Tengo que ponerle un par de bornas que me van a quedar un poco achuchadas, pero bueno, a ver cómo las ponemos. Una ahí y la otra la puedo poner aquí arriba. ¿Vale? Vamos a poner, bueno, tendría que haber seguido el orden de bornas, haber cambiado aquí y haber dejado la 3 y la 4 para estas, ¿no? Vamos a cambiar, a ver si me deja cambiarlo en un momento. Digo esto para que las bornas que van a la máquina estén juntas, ¿no? Este sería el bornero X2, le vamos a poner aquí la número 3 y ahora cambio las otras. Y esta va a ser la número 4. Esa es para el termostato. Y entonces aquí tenía la 5, pues aquí puedo poner ahora la 5, la 6 y la 7. Esta va a ser la 5. Esta va a ser la 6. Y esta va a ser la 7. ¿Vale? ¿Por qué hice eso? Bueno, porque como si vemos el gráfico de la máquina, veis que la manguera que va B1 y B2 es común, ¿no? Entonces yo quiero que las bornas de la manguera W4 me queden contiguas en el cuadro, para no tener que pelar mucha longitud de manguera, para que los cables me queden más ordenados en el bornero, ¿vale? Todo lo que va a la misma manguera va siempre a bornas que estén juntas. Por eso he cambiado la numeración de bornas. B1 y B2, como van a la máquina y va una única manguera esa parte de la instalación, lo soluciono con bornas que están todas pegadas, ¿vale? Que serían la 1, la 2, la 3 y la 4. Bueno, completamos el cableado de esta parte. Y aquí pongo un punto de conexión. Si no me lo pone, lo pongo yo, para que me lo conecte bien. Veis que depende de K1M. Podría haber sacado de aquí un contacto separado de K1M, pero no hay necesidad, vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Depende de K1M y depende del termostato. Y le pongo la marca que no se la puse, esto sería K2M. Bueno, ¿qué me queda? Me queda la Y1 y la señalización, ¿no? Que me daban el apartado F del enunciado. Bueno, me dice que la Y1 habíamos visto depende de K1M y de un temporizador que me la desconecta. Solo durante los 20 primeros segundos va a estar funcionando. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, pues es algo muy parecido. Aquí lo que voy a tener es, va a funcionar cuando esté funcionando también la amasadora. De aquí sacaré una conexión
un contacto cerrado de un nuevo temporizador que va a ser K2T y en paralelo también, perdón, y en paralelo y alimentando la electroválvula. La electroválvula me va, a ver dónde la tenemos, me va a otro sitio diferente y una manguera separada, que es la manguera W5, por lo tanto bornas separadas también. Bueno, vamos a buscar el contacto nuevamente del temporizador, el cerrado del temporizador a la conexión, que lo teníamos aquí en el menú de los contactos, por aquí, ¿no? Lo ponemos, por ejemplo, por aquí. Este va a ser el K2T. Es un contacto cerrado porque lo que va a hacer es desconectarla al cabo de un tiempo. Y ponemos, como siempre, la numeración como los que tenemos ahí, 1.5 y 1.6. ¿Dónde pongo la bobina del temporizador? Bueno, la bobina la voy a poner aquí también, voy a contar el tiempo de funcionamiento de la amasadora, ¿no? A partir de los 20 segundos este contacto se abre y mientras esté funcionando la amasadora que está alimentada a la bobina del temporizador, esa rama ya no va a tener corriente. Ya no voy a estar echando el dulce ese que le echábamos al principio, ¿no? No tengo aquí hueco, bueno, la puedo dibujar para el otro lado, no pasa nada. La dibujo en el otro lado del temporizador. La pongo de este lado. Este va a ser el K2T. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 segundos. Vamos a dejarlo en 10. Si este le vamos a meter más tiempo para ver luego la simulación, este le vamos a meter 20, que es la amasadora. Le hacemos sus uniones, cable de fase, ahí y ahí. Y este por arriba, ahí. Y le metemos un punto de conexión porque cuando conecto así en un codo nunca me lo pone el programa. Y ahora, dos bornas para poder salir al Y1, ¿no? Pondría una borna pues a la misma altura que esta. Estas las voy a nombrar después, las voy a dejar para el final porque quiero que las bombillas de la tapa sigan la numeración del 7, ¿no? Que luego lleven el 8, el 9, el 10 y los neutros voy a dejarlos juntos, el neutro de las bombillas con el neutro de la electroválvula, con numeración correlativa también. Entonces voy a meter de momento dos bornas, simplemente les voy a poner el X2 y ya les pondré después el número. Y la otra la voy a poner aquí, pues donde ponga la línea del neutro, más o menos, por ahí. La electroválvula, me voy al menú de las bobinas y el cuarto símbolo pone bobina electroválvula, ¿vale? El cuarto por la izquierda. Ese es el símbolo de la electroválvula. Le pongo aquí la marca, que va a ser Y1. Y la electroválvula estaría con su temporizador que la desconecta. Ya solo me queda señalizar. Bueno, voy a poner una línea aquí. Las señalizaciones que me proponía el enunciado era señalización de paro con la máquina en tensión, señalización de marcha de la amasadora, señalización de marcha de las resistencias y señalización de disparo del térmico. ¿De dónde saco las señalizaciones? Puedo sacarlas de aquí, de la primera borna, ¿vale? Directamente de aquí de aguas arriba. Vamos a ir poniendo los contactos. Empiezo poniendo, pues por ejemplo, las bombillas. Voy a poner aquí una bombilla. ¿Cuántas son? 4 en total, ¿eh?
Ahí están todas las señalizaciones. La del térmico, que voy a hacer la primera. La P4, pues la última de aquí. Voy a coger un piloto de color amarillo, porque es una situación de emergencia. Le voy a poner su borna. Bueno, voy a ponerles borna realmente a todas y las voy a numerar ya. P1. P2. Y P3. Van a llevar una borna también de neutro, que la puedo poner por ahí. Y voy a numerar ya todas estas bornas. Habíamos quedado por la borna 7, pues estas van a ser... No, porque van enumeradas al final, al número que llegue al final. Porque quiero que la del neutro de la electroválvula esté al lado de la del neutro de las bombillas, para unirlas ahí con un puente cortito en el bornero. Esta va a ser la 8. Es que no quiero separar tampoco, quiero que las bornas de los pulsadores me queden juntas con las de los pilotos porque van al mismo sitio también, van a la tapa. Esta sería la 9. Esta sería la 10. Esta sería la 11. La del neutro sería la 12. Y ahora ya numero la del neutro de la electroválvula como 13. Y la fase de la electroválvula como la que me queda, que sería la 14. Así ya quedan todas juntas las que van al mismo sitio. ¿Vale? Y ahora ya pongo los contactos que me van a conectar cada una de las bombillas. Casi la señalización ocupa tanto como el resto del circuito. La P1. Que es la puesta en tensión de la máquina, parada, ¿no? Bueno, aquí simplemente puedo poner un contacto cerrado de la amasadora. Como todo depende de la amasadora, no necesito poner las dos cargas, ¿no? Con poner aquí un único contacto de K1M, que sería el contacto 2. Ya estaría. ¿De dónde saco este contacto? Puedo sacarlo aguas arriba. Si está parado, se va a parar y me va a señalizar, ¿no? Quiero señalizar y la puesta en tensión. Aunque yo tenga el resguardo abierto. Entonces la conexión, si la hacemos de abajo hacia arriba, aquí tendría este que iría aquí y desde aquí arriba me iría ahí a la borna 1 del bornero X2. Luego, para P2 y P3, me señalizan la marcha de cada uno de los dos. Vaya, lo hice al revés. Muy bien. Espera, que esto está mal. La P3 es la que me señaliza la parada y puesta en tensión. Pues nada, cogemos este contacto y nos lo llevamos a la rama de P3. Y aquí ponemos un contacto abierto. Ahí, que va a ser el tercer contacto en este caso. De K1M. Y para el 2, cogeré un contacto abierto de K2M. Puedo coger el primer contacto porque no tiene realimentación. Vale. Y nada, líneas. Ahora ya
es simplemente unir toda la fase y el neutro. Iría ahí. Aquí pongo un punto de conexión porque no me lo ha puesto. Este iría aquí. Y pongo nuevamente un punto de conexión porque no me lo ha puesto. Y la señalización del térmico, pues va al contacto abierto del térmico, va más arriba, ¿no? Esta sin ningún tipo de contacto, porque el contacto ya lo tengo arriba. Subiría hasta aquí. Me voy hacia la derecha. Y ahí. Y ahora ya lo único que quedaría sería cerrar el neutro. Yo el neutro lo cierro siempre desde el último receptor hasta el primero, para que me ponga los puntos de conexión. Bajo uno para abajo, siempre. Llevaría el neutro, por ejemplo, hasta ahí. Hasta ahí. Y hasta ahí. Y ahora todas las uniones del neutro, desde los A2 hacia abajo. Ahí ya lo tenemos. ¿Vale? La pinta así total sería esa. Imaginaros que este problema, en vez de depender todo de K1M, fuese un ciclo de funcionamiento de la máquina y hubiese contactores que fuesen entrando y saliendo. Porque aquí, como el K1M está todo el tiempo, lo utilizo como el receptor principal, ¿no? Fijaros que todo depende de K1M. El funcionamiento de K2M depende de K1M porque está colgado debajo de su realimentación. El funcionamiento de la electroválvula depende también de K1M. Si K1M se desconectase y ya no lo puedo utilizar como receptor principal, lo que hago es, en vez de un K1M aquí, poner un relé. ¿Vale? Pongo un K1A y la realimentación la hago de K1A. Y luego a K1M lo alimento desde el mismo sitio donde estoy alimentando K2M y Y1 con las condiciones que tenga o la dependencia que tenga. Digo esto porque la amasadora que vamos a hacer, que es la práctica 14, se parece a esta, pero es distinta. Es distinta porque es una amasadora que cambia de sentido de giro a mitad de funcionamiento. Está girando un tiempo en un sentido, luego se para y empieza a girar en sentido contrario otro determinado tiempo. En ese caso, no puedo hacer todo depender de K1M porque K1M se me para. Luego entra el 2. Entonces lo que hago es, en lugar de K1M, pongo un K1A, un relé auxiliar, y la realimentación del relé auxiliar. Y luego ya, igual que tengo aquí el contactor 2 y la electroválvula, pues voy poniendo el K1M y el K2M con un temporizador o con lo que sea. Vale. Pues son variantes de, bueno, cada máquina tiene sus cosas y hay que adaptarse a las condiciones de funcionamiento que tenga. Vamos a probarlo, a ver si funciona. Bueno, vamos a poner los pilotos de colores. Este lo había puesto rojo, será verde porque es una marcha, y este lo había puesto verde, pues lo voy a poner rojo. Vale. Ponemos la simulación, activamos las protecciones generales, la protección del mando, y nada, le damos marcha aquí, y no funciona porque no he cerrado el resguardo, ¿no? La máquina tiene el resguardo abierto, la máquina no funciona. Lo que haría sería pulsando en mayúsculas y arrastrando el B1 para que me quede enclavado y no tener que sostenerlo. Ya tengo el resguardo cerrado. Ahora si le doy, la máquina arranca, ¿no? Está girando, bueno, está echando el líquido, fijaros que la electroválvula está activada. Dentro de poco se tendría que parar. Ya se paró. La máquina sigue girando pues todo el tiempo que tenga que girar, ¿no? Si llego a la temperatura, las resistencias se apagan. Imaginaos que a ese tiempo ya calentó la masa lo que tenía que calentarla. La amasadora sigue girando.
Y bueno, cuando llega al final del tiempo, igual le puse mucho porque no va a tiempo real a la temporización. Va todavía por 16, pues si por lo que se abre el resguardo, la máquina se para, ¿vale? Tendría que empezar el ciclo de nuevo, pues si la masa llevaba un tiempo de amasado concreto, ya la estropeé por abrir el resguardo. Pero bueno, el operario puede llevar a ojo qué tiempo llevaba, la vuelve a arrancar, la vuelve a endulzar, es el problema, quedaría dulce, dulce, y luego la apaga cuando quiera con la seta podemos parar en cualquier momento también. Bueno, ese sería el problema que tenía para enseñaros. Os lo voy a dejar ahí en el Classroom, tanto el enunciado como la solución, ¿vale? Para que la podáis bajar y la podáis simular y ver y... Este se hace con este rectángulo que hay aquí. Seleccionas el rectángulo y dibujas un rectángulo ahí sin más. Vale. Es que no tenemos, el problema es que no tenemos símbolo de resistencia aquí en el CADESIM. Si no os hubiese puesto 3 resistencias en triángulo. Porque aquí ni siquiera en los motores, que fui a buscar a ver si tenía resistencias rotóricas, que bueno, se podrían llegar a usar, pero no veo yo que tenga ese... No te da de ponerla y ponerla que tú no la pones porque no la ves, o que está, pero no... Sí, se vale, sí. Es un poco la idea de cuando algo no lo tengo... Bueno, aquí podríamos haber añadido, lo que pasa es que como era muy pequeño no lo dibujé. Podéis dibujar el símbolo de una resistencia. Pasa que me parecía el espacio tan pequeño que... Y no me coincide a la mitad, me quedaba muy grande. Vale, por eso no dibujé una resistencia ahí, pero... Bueno, lo dicho, os dejo ahí la solución y... Nada, preguntas, lo que me digáis. Aquí yo lo que quiero que veáis con hacer todo el proceso es que aquí no hay magia, esto es un proceso, es seguir la lógica de funcionamiento e intentar aplicar lo que sabemos. No hay ninguna solución mágica ni ninguna idea feliz. Es todo previsible y todo cerrado, digamos. Hay variantes a la solución, ¿eh? La solución no es única. Yo podría haber llevado la rama que alimenta K2M y Y1, podría haberlas llevado arriba con un contacto abierto de K1M, gastando más contactos. Vale, es una solución válida también. Hacer la dependencia realmente tal cual, ¿no? Igual que puse el contacto abierto alimentando la bombilla P1, podría haber puesto un contacto abierto de K1M alimentando B2 y K2M, o alimentando K2M a través de B2, por ejemplo. Pero sí que veáis que es un proceso lógico, que yo me voy al enunciado y me tomo la paciencia de leérmelo. Marco las cosas que yo veo que son marchas y que son paros, con tranquilidad. El proceso de solucionar problemas, del tipo que sean, suele ser siempre así. Un problema, una situación compleja como es esta, que es una máquina. Yo tengo que dividirla en cosas más sencillas que yo conozco. Tengo que dividir el problema en partes. ¿Cómo divido yo el problema en partes? Yo el problema lo divido, este tipo de problemas, en marchas, paros, realimentaciones, dependencias e incompatibilidades. Entonces lo que tengo que hacer es localizar esas funciones en las que yo divido cualquier funcionamiento de este tipo en el enunciado. Una vez que las localice, paso a hacer el circuito. Es cuando yo ya sé cómo tengo que interconectar esos contactos, cómo tengo que hacer las conexiones. Porque sé que cuando algo tiene la función de paro, tiene que estar en serie con el receptor que yo quiero alimentar. Y tiene que ser normalmente un contacto cerrado, con la excepción aquí de B1. Sé que las marchas son contactos abiertos que cuando los cierro me dan paso de corriente y me conectan al receptor. Y sé que la realimentación va en paralelo siempre con la marcha, porque lo que hace es sustituir la orden de marcha cuando esta desaparece. Por eso va en paralelo.
Bueno, lo miráis con calma, le dais una vuelta en casa tranquilamente, veis el vídeo que lo estoy grabando, lo ponéis a velocidad alta porque el proceso de hacer es lento, ¿no? Y sé que mi voz pues es pesada y sobre todo porque estoy intentando explicar despacio aquí para que lo entendáis. Entonces, lo ponéis a doble de velocidad y las partes que tengáis duda todavía lo volvéis a ver. Con esto también la intención era un poco que el de la amasadora, el que no lo tenga muy claro, la amasadora que tenemos en la práctica 14, que la pueda hacer. Creo que un día comenté algo de la amasadora, pero por dar más pistas. En la amasadora, en vez de poner el K1M aquí como receptor principal, lo que pongo es un relé auxiliar, ¿vale? Y luego ya me pienso en las condiciones. Va a ser algo tan sencillo, creo, en la amasadora como poner aquí un contacto conmutado de uno de los temporizadores y que me pase de una rama a otra, ¿no? Del K1M me alimente primero y luego me alimente el K2M. Hace como un cambio de alimentación de uno a otro. Con dos incompatibilidades, porque en el caso de la otra amasadora es una amasadora con doble sentido de giro, pero hasta se parece a esta la solución. Se da un aire, tiene cosas en común, por así decirlo. Pero me interesa sobre todo no la solución concreta, me interesa el proceso de discurrir la solución. Incluso si al final hacéis lo que muchas veces hacéis, si la copiáis del compañero, hablo de la solución de una práctica, intentar discurrirla antes de montarla, aunque os la hayan dejado, intentar ver cómo se corresponden las condiciones del enunciado con esa solución que os han dejado. Primero, para detectar si hay errores en la solución, pero segundo, pues para poder simularla en el tablero y poder saber si funciona o no funciona bien. Si yo no sé cómo funciona, no puedo saber si lo estoy haciendo bien. Con el problema de los depósitos pasó con más de una persona que lo estabais montando y ni siquiera sabíais cómo tenía que funcionar. Un problema que era un problema de diseño. Sé que soy muy pesado, pero vuelvo a decir que si yo no entiendo cómo funciona la instalación, no puedo hacer nada, no puedo intervenir en ella, no puedo hacer absolutamente nada. Es como no sé, un punto de luz simple en una vivienda. El circuito más sencillo que existe en electricidad. Si yo no sé cómo funciona, no puedo hacer nada. No sé si me explico. Si yo no sé que llegan los cables a la caja de derivación, que baja la fase hasta el interruptor, entra en el interruptor, sale una segunda fase que va por el mismo tubo que va a la caja de derivación. Y de ahí, de la caja de derivación, esa fase va hasta la lámpara. Y el neutro le llega directamente también de la misma caja de derivación. Si yo no sé eso, no lo tengo en la cabeza, no entiendo ese funcionamiento, no voy a poder reparar ni siquiera ni un punto de luz simple. No ya hablar de una conmutada, claro. Por eso es importante que perdáis parte de vuestro tiempo en entender cómo funciona. Ese tiempo me lo ahorro luego en el taller y en todo. La mayor parte del tiempo, yo he observado también, y no lo toméis como una crítica, sino como una propuesta de mejora. Sobre todo los que vais más atrasados en el taller. Tengo observado que la mayor parte del tiempo, aparte de hablar y de hacer otras cosas, que es lo que os hace perder el tiempo, por supuesto, cuando estáis trabajando, perdéis también mucho tiempo porque no entendéis cómo funciona el circuito. No entendéis cómo funciona. Entonces, si os equivocáis en un solo cable y os ponéis a probar, no tenéis opción porque no sabéis por dónde meterle mano al tablero. Si no sé cómo funciona siquiera el circuito, si no sé ni siquiera lo que tiene que hacer, ¿no? Como decimos vulgarmente, ¿esto qué tiene que hacer? Si no lo sé eso, ¿cómo voy a hacer nada? Lo primero es ver el esquema y pensar en él un poco, ¿no? Vale, tengo un pulsador aquí de marcha, otro de paro, pues lo normal es que le dé la marcha y encienda y con el paro se apague. Tengo una realimentación. Si cuando yo le doy y no se mantiene, es que no está funcionando la realimentación, que es su función principal, ¿no? Mantener el receptor alimentado. Esa es la lógica que hay que aplicar a la hora de mirar un esquema y a la hora de solventar una avería. Es que es el mismo razonamiento, es el mismo proceso. El hacer diseño, que para vosotros no es fundamental, porque salvo una pequeña máquina, una pequeña automatización que sí que os puede dar que lleguéis a diseñarla en el mundo laboral, la idea del diseño es que lleguéis a comprender los esquemas
completamente. Cuando estoy diseñando un ejercicio es cuando lo entiendo mejor, cuando lo entiendo al 100%, porque si no, no puedo construirlo, ¿no? Reparar una avería o entender un circuito que me dan hecho sería un proceso de síntesis, perdón, de análisis, ¿no? Me dan un circuito y yo lo analizo y aquí ya estamos en un proceso de síntesis. Yo soy capaz de inventarme, de crear algo a partir de unas condiciones. Soy capaz de crear, de hacer, de generar algo nuevo. Dudas, preguntas. Y creedme de verdad que esto lo podéis hacer todos, ¿eh? Nadie hay aquí que no tenga capacidad para poder llegar a entender cómo funciona uno de estos circuitos. Bueno, para diseñar igual alguno no llega, no nos vamos a engañar, pero para comprender cómo funciona y reparar una avería yo creo que todos podéis llegar, incluso los que más dificultades en principio podáis tener. No os limitéis, daros la oportunidad de hacer las cosas, vamos a ver hasta dónde llegamos todos, ¿vale? Las cosas si no se hacen no podemos hacerlas ni siquiera mal. Y vale más siempre algo hecho mal que algo que no está, que queda sin hacer, ¿eh? Siempre. Bueno, siempre y cuando no provoquemos una desgracia. ¿Vale? Que la electricidad, ya os habrá dicho Ricardo, es muy peligrosa. Entonces sí que tenemos que tener esa conciencia cuando hacemos las cosas, de hacerlas bien. Aquí estamos en un ámbito industrial que todo es más flexible porque en un ámbito industrial hay personal cualificado. En una industria, si hay un problema grave eléctrico, lo único que vamos a perder por la general va a ser dinero. Lo cual al empresario no le va a hacer ninguna gracia, pero bueno, los daños personales son más limitados. Bueno, hay a veces incendios también en industria, ¿no? Pero bueno, se quema la fábrica y normalmente a la gente le da tiempo a salir porque además suele haber pocas personas y salvo raras excepciones no suelen ser más que pérdidas económicas. Venga, ¿hay preguntas o no lo tenéis todo claro? Ahora la miramos. Bueno, vamos a continuar el tiempo que nos queda.